Shalom. Hoy vamos a hablar acerca del mundo que todos ansiamos tener, un mundo en paz, en el que reine la felicidad, la armonía. Nosotros podemos tener un mundo así. El Eterno nos dio enseñanzas. Esas enseñanzas constan en el texto bíblico y nos indican cómo debemos actuar con nuestros semejantes. A veces hay diferencias, hay disputas. Un joven me llama muchas veces para preguntarme cosas y ayer me llamó para plantearme un asunto. Él trabaja en un lugar donde hay también otro joven, gente más mayor también. Ellos tendrán, este tiene 26 años, de joven del cual hablo. Hay más adultos o menos, hay todo tipo de gente que trabaja en la empresa. Y estaba caminando por el pasillo donde tenía que pasar en su lugar de trabajo y sin darse cuenta movió una silla con el pie o algo así y se cayó el teléfono de una compañera de trabajo, que ese teléfono era muy caro. Y surgió aquí la pregunta: ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Le tengo que pagar todo el teléfono? ¿Le tengo que pagar una parte? ¿Qué hago? Y me habló desesperado a la noche. Eran más o menos las 10 de la noche cuando me habló. Y le dije: este es un asunto que se requiere una persona que está dotado para juzgar casos según las enseñanzas de la Torá, pero hay gente que se especializa en eso. Y le di el número de teléfono de una persona que conozco que tiene un juzgado y conoce todos esos casos. Él todo el tiempo está trabajando con eso, estudiando esos temas, y le di el teléfono. A los pocos minutos este joven me llama nuevamente y me dijo que habló con este hombre que tiene el juzgado, el juez, así se denomina, que tiene capacidad para elaborar las sentencias para entre dos personas que tienen una disputa y decidir qué hacer, qué no hacer. Son 3 los que se reúnen por lo general. Este hombre tiene un juzgado así y por teléfono le asesoró, de acuerdo a lo que el joven le contó, le asesoró qué debía hacer y le indicó todos los pasos, cuánto tiene que pagarle, resarcirle de acuerdo a las circunstancias, que no fue su intención y el teléfono estaba descuidado y no tenía funda. Todo le contó y el hombre analizó el caso y le dijo: de acuerdo a lo que me has contado, esto es lo que debes pagar, y le indicó cómo calcular lo que le tendría que pagar a la compañera de trabajo, a la cual le causó que le ocurriera al teléfono un desperfecto. Y bueno, el joven me habló nuevamente y me dijo que quedó muy contento con lo que le dijo este hombre, juez que tiene juzgado, porque analizó muy bien todo el caso y le dio algo que es razonable, la resolución de él, y que sí le tenía que pagar, y quedó contento porque eso va según las enseñanzas de la Torá, y quedó conforme. Eso venían a ser las personas con Moisés. Cada uno le planteaba su caso, qué me ocurrió. Venía un hombre, venía con un barril. Antes se utilizaban mucho los barriles para colocar vino, por ejemplo, para llevar vino. Y otro hombre venía con una viga y justamente era una calle que se cruzaron y uno con la viga rompió el barril. ¿Le tiene que pagar? ¿No le tiene que pagar? ¿Cómo es eso? Hay que analizar. Y Moisés hacía eso, como está escrito en la sección Yitro. En Éxodo capítulo 18 está escrito esto: Moisés se sentó para juzgar al pueblo desde la mañana hasta la noche. Y vino su suegro Yitro, en español se traduce como Jetro, y le dijo: ¿qué haces? Y Moisés le dijo: el pueblo viene a mí porque quiere saber la palabra de Dios, me traen sus problemas y yo juzgo entre uno y su prójimo para resolverles los asuntos y decirle lo que es la palabra de Dios. Yo también recibo las enseñanzas de Dios respecto a cada caso en particular. Dice el versículo bíblico, todo eso explica. Y Yitro, el suegro de Moisés, le dijo: no está bien lo que haces. ¿Por qué? Porque te desgastarás tú y el pueblo. Estás desde la mañana hasta la noche sentado juzgando al pueblo, todo el pueblo de pie esperando cada uno para que él resuelva su juicio. No está bien, te desgastarás tú y el pueblo. Por eso escucha mi consejo: busca hombres que sean temerosos de Dios, es decir, que tengan buena conducta, temerosos de Dios, apartados de todo lo que es la injusticia, que sean hombres de verdad, que buscan la verdad. O sea, buenas personas. Le indicó, todo está escrito en el texto bíblico, capítulo 18, lo podéis ver ahí.
Y le dijo además Yitro que busque ese tipo de personas buenas, correctas, fieles, leales, y que los designe líderes, es decir, jueces, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 y líderes de 10 personas. Es decir, que cada 10 personas haya un juez, esos líderes de 10 que tengan un líder, cada 50, o sea, 5 de esos líderes que tengan un líder, líderes de 100, líderes de 1000. Y los casos más difíciles que se los traigan a Moisés, le dijo Jetro, su suegro, y así le aconsejó su suegro Yitro a Moisés. Y Moisés le hizo caso, y así se solucionó todo de que no se iba a desgastar tanto él y el pueblo. Moisés le hizo caso a su suegro. ¿Qué vemos de ahí? Cómo se conformaron los juzgados, los tribunales y todo eso, de acuerdo a la Torá. Pero ¿dónde están escritos todos esos juicios que resolvió Moisés, casos entre uno y su prójimo? Desde la mañana hasta la noche estaba juzgando. Muchísimas personas vinieron con sus pleitos, con lo que le ocurría, cosas que son sencillas, cosas más difíciles. ¿Dónde está escrito? En el texto bíblico no está escrito. Fue transmitiéndose de generación en generación. Quien había tenido un caso se lo contó a sus hijos, a sus nietos, y así fue pasando de generación en generación, y no había sido escrito nada de eso. Pero pasaron los años y vieron que se iban olvidando muchas cosas. Entonces en 1500 años se escribió lo que se denomina la Gemará, que la Gemará explica la Mishnah. Primero se escribió la Mishnah, que era una síntesis de la Torah oral. Todo esto que estoy mencionando es parte de lo que es la Torah oral, porque no está escrito en la Torah escrita, es de la Torah oral, todos los juicios que se hacían. En la Torah oral, en la Torah escrita dice, Moisés juzgaba desde la mañana hasta la noche, pero no explica cuáles son los juicios. Eso pasó de generación en generación, de boca en boca. Después de pasados los años, como dije, se vieron la necesidad de escribirlo porque el pueblo se estaba dispersando por entre las naciones, debido a que tenían que buscar su trabajo más lejos. Había muchas cosas que los hicieron dispersar. Y era necesario escribir porque si no se iba a olvidar todo. Y por eso escribieron varias cosas en la Mishnah, que era una síntesis, después ampliaron y eso se denominó la Gemará. Así tenemos ahora la Torah oral escrita, pero no toda, por supuesto, porque todos los casos, todo lo que se juzgó y todo eso no está escrito. Solamente algunas cosas sí se escribieron y las tenemos. Bueno, algunas, son muchas las cosas que se escribieron, son importantes. Hay muchas cosas que no se escribieron, hay algunas que se siguen pasando por tradición y otras que directamente se olvidaron. ¿Por qué? Porque las personas que la fueron transmitiendo fueron desapareciendo o no dejaron, en algún momento dejaron de transmitir generación tras generación por alguna circunstancia, como dije, la dispersión y todo eso. Pero tenemos mucho de la Torah oral y eso nos sirve como base para resolver también en la actualidad cosas como este joven que os conté del teléfono, que este hombre que tiene un tribunal, un juzgado, le pudo resolver, lo pudo aconsejar. Si la joven no está de acuerdo, entonces tienen que ir ambos para resolver ante 3 jueces y bueno, ahí sería, se arreglaría de acuerdo a las leyes de la Torah también, pero si se puede arreglar pacíficamente, se arregla pacíficamente, pero le dijo cuánto tiene que pagar el juez. Eso es cómo juzgar entre una persona y su prójimo. Primero tratar de hacer un acuerdo. Si no hay un acuerdo, se resuelve. Entonces se toma una resolución, un dictamen. Y así es como funciona esto de acuerdo a la Torá. Y hay que conocer mucho para poder elaborar ese tipo de juicios, pero tiene mucho para darnos para el mundo. Porque todos vivirían en paz si actuaran de acuerdo a las leyes de la Torá. Cada uno que cometió algo contra su prójimo, si le tendría que pagar, le pagaría. Estaría todo claro. Siguiendo la enseñanza bíblica, se puede llegar a vivir en un mundo en paz, en un mundo donde reine la alegría, porque está todo ordenado para que se pueda vivir de ese modo. Como dije, incluso el caso un teléfono, que se quería así cada cosa. Y hoy os quiero compartir algo acerca de las leyes de tráfico, las leyes de tránsito, que está escrito en el texto de la Gemará, y es algo maravilloso, cómo podemos aprender cuando hay problemas en el tráfico, en el tránsito, qué hacer para resolver eso de la manera correcta según la Torá, quién tiene que pagar, quién tiene que perdonar porque él tuvo la culpa, y así todos los casos. Vamos a ver cosas maravillosas, cuando poner balizas para una detención que no se tiene que detener, cuando uno tiene que girar, muchas cosas que están recopiladas en el texto de la Mishnah y también en el texto de la Gemará. Aquí os dejo un vídeo para compartir eso. Hay que prestar atención
y vamos a ver cómo está escrito acerca de las leyes de tránsito, las leyes de tráfico. Es algo aplicable para nuestros días, algo maravilloso. Os deseo un magnífico día y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Vamos a hablar hoy de las señales de tránsito que se utilizan en la actualidad, pero cómo están indicadas en la Torá, en las enseñanzas de los sabios y en la Torá que se escribió hace 1800 años. Dice así: respecto a señales de luces intermitentes tras detenciones, que es lo que se utiliza en la actualidad cuando uno se detiene con su coche y tiene que poner una baliza para avisar que sufrió un desperfecto, como está indicado en la Mishnah, dice así: dos alfareros con su carga a cuestas se desplazan por el camino uno detrás del otro. El primero tropezó y cayó. Entonces el segundo tropezó con el primero y cayó también. El primero está obligado a pagar los daños sufridos por el segundo, pues no se dio prisa en quitarse del camino y tampoco hizo ninguna señal para advertir al que venía detrás. Así está escrito en la Mishnah, Tratado de Baba Kamá 3.4. Después se habla del tráfico de cargas pesadas. Está escrito: un individuo se desplazaba con su barril y el otro lo hacía en sentido opuesto con su viga a cuestas. Se produce una colisión y el barril del primero resulta perforado por la viga del otro. El que llevaba la viga está exento de pagar los daños, pues tanto uno como otro tienen derecho a circular. Esto es así porque el que transportaba la mercancía frágil, que es el barril, debía haber tomado las precauciones necesarias para evitar accidentes de este tipo. Eso está escrito en la Mishnah 5. Cada cosa tiene su origen aquí en la Mishnah. Aceleración súbita y colisión. Hay vehículos que aceleran súbitamente y producen una colisión. Eso también está escrito aquí. El que llevaba la viga se desplazaba adelante y el que llevaba el barril detrás. Se produce una colisión y el barril de este resulta perforado por la viga del otro. El que llevaba la viga está exento de pagar los daños. Esto es así debido a que el que transportaba el barril debía haber sido precavido y no acelerar descomedidamente. O sea que vemos también esta regla aquí. Las balizas por detención en medio de la ruta también están indicadas en la Mishnah. Si el que llevaba la viga se detuvo, debe pagar los daños causados. Esto es así porque al detenerse en medio del camino, debía haber hecho una señal a los que venían detrás de que se iba a detener. Por eso, si dijo al que venía con el barril: detente, está exento de pagar los daños. Qué interesante. Puso una baliza, avisó, o puso una señal, hizo una señal de luces que se detenía, está exento de pagar los daños. No avisó y aceleró súbitamente, provocó un daño. En ese caso se detuvo, en este caso en la otra casa, se detuvo súbitamente y provocó un daño. En ese caso tiene que pagar. Si avisó o puso una señal, no. O sea que están todas las reglas de tránsito aquí explicadas. Colisión por aceleración súbita o distracción al volante, lo que sería ahora en la actualidad, es el título, ¿no? Pero vamos a ver cómo está escrito en la Mishnah. El que llevaba el barril se desplazaba adelante y el que llevaba la viga detrás. Se produce una colisión y el barril de este resulta perforado por la viga del otro. El que llevaba la viga debe pagar los daños. Esto es así debido a que el que marcha último debe ser precavido y observar lo que sucede delante para evitar accidentes. También esto está escrito. Una detención inesperada también. Si el que llevaba el barril se detuvo, el que llevaba la viga está exento de pagar los daños. También respeto a las señales. Si el que llevaba el barril le dijo al que llevaba la viga: detente, y no se detuvo, este último está obligado a pagar los daños, porque no respetó las señales. Transporte de productos inflamables, lo que en el pasado era lino, por ejemplo, que se podía encender, ahora hay productos inflamables de otro tipo, combustibles. Del mismo modo, acontece con el caso de un individuo que transitaba con una lámpara y el otro lo hacía transportando un cargamento de lino. Si se produce una colisión y el lino se prende fuego, debe resolverse de acuerdo con el caso del barril y la viga mencionado previamente. O sea que vemos que todas las señales de tránsito están indicadas en la Mishnah. Aquí en Tratado de Baba Kamá las podéis encontrar una a una, y con eso tenemos respondido el asunto de las señales de tránsito en la actualidad
que no son nuevas, sino que en el pasado ya estaban escritas, fueron escritas por los sabios, y lo que tenemos en la actualidad es esas mismas reglas, pero adaptadas a los medios de transporte que tenemos en la actualidad, sin que varíe absolutamente nada de lo que está escrito en el pasado, y cómo los sabios del pasado tuvieron en cuenta todo lo que ocurriría también en el futuro cuando se desarrollara la ciencia y existiera toda esta modernización de la cual disfrutamos en la actualidad, y también eso está indicado en la palabra de los sabios, como hemos mencionado varias veces en el libro Zohar, que se menciona la fecha de la revolución industrial en el año 1840, en el siglo correspondiente al año 1840, que es el sexto centenio del sexto milenio, está escrito textualmente así. En ese siglo se producirá la revolución industrial, que es el año 1840 del calendario común que utilizamos. O sea que con esto vemos cómo todo está previsto desde la creación del mundo, porque los sabios con esto explicaron las palabras de la Torá. La Torá escrita, explicaron la Torá oral basados en la Torá escrita. Vemos que el Eterno consideró todo lo que ocurriría incluso en la actualidad cuando entregó la Torá. Hasta aquí este vídeo, deseo muy buen día, espero encontrarnos muy pronto.